Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que están viendo este video y a los que lo verán posteriormente. Hoy es domingo 17 de agosto del año 2025 de la era común y un servidor, Juan José Padilla Arriola, transmite para todos ustedes desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Quiero empezar este video compartiendo con todos ustedes de que es necesario seguir manteniendo y pidiéndole a nuestro Padre Celestial que siga manteniendo nuestro amor, nuestra esperanza y nuestra emuna, nuestra fe en su Hijo Yeshua HaMashiach, para que a través de esta emuna y de la voluntad poderosa que ésta produce, esto es la fe obediente, podamos seguir haciendo frente a todas las necesidades que alguno o alguna de ustedes o de alguna persona en cualquier parte del mundo pudiera estar teniendo. Siguen habiendo muchas personas que siguen padeciendo, sufriendo por causa de las guerras, los terremotos, las inclemencias del tiempo y el hambre. Así que seguiremos pidiendo para que nuestro Padre Celestial se apiade de todos ellos nuestros prójimos y que envíe a sus siervos para que puedan brindarles la ayuda necesaria a toda su creación. Entonces, en este video vamos a estudiar el cuarto proceso de Teshuvah. Recordemos que en los videos anteriores, como por ejemplo, en el video número 13, estudiamos el primer proceso de Teshuvah, que tiene que ver con conocer al Padre y al Hijo, a nuestro Padre Yahweh y a su Hijo Yeshua HaMashiach. En el primer proceso de Teshuvah estudiamos que la fe es proporcional a la medida que tengamos respecto al conocimiento de nuestro Padre Yahweh y de su Hijo Yeshua HaMashiach. Quiere decir que entre más los conozcamos, nuestra confianza, nuestra emuná, será proporcional a la medida de este conocimiento que tengamos de ellos. Entre más los conozcamos, nuestra fe será más grande, más poderosa, más abundante e inquebrantable. También en el video número 17 estudiamos el segundo proceso de Teshuvah, que consiste en amarlos. En este video estudiamos y descubrimos que solamente aquellos que tienen o tengamos la capacidad de amar al Padre y al Hijo tendrán la voluntad plena de obedecerlos. Solamente aquellos que logremos amarlos vamos a poder obedecer sus mandamientos, sus enseñanzas, sus instrucciones. El que no tiene la capacidad de amar al Padre y al Hijo, pues no va a tener la fuerza de voluntad para poder obedecerlos. También en el video número 18 estudiamos el tercer proceso de Teshuvah. En este video número 18 estudiamos que el arrepentimiento es el pesar, es la aflicción que siente una persona cuando es consciente, esto es, cuando se da cuenta que ha cometido un ilícito ante el Ser Supremo o contra el Ser Supremo, contra el prójimo o contra su propia persona, contra sí mismo. La persona es consciente del pecado que ha cometido, esto es, reconoce el error que ha cometido. Y esto genera en su alma, esto es, en su vida emocional, sentimental, un gran dolor, un gran pesar.
Entonces, el proceso del arrepentimiento no concluye con reconocer mi falta y sentir el dolor o aflicción que ésta genera. Explicamos que el arrepentimiento, la conversión auténtica, esto es Teshuvah, tiene que ver con el cambio de mentalidad, de actitud, de parecer, que van acompañadas de una gran fuerza de voluntad y dominio propio del creyente que se encuentra en este proceso, con el propósito de volver a experimentar la paz que sentía antes de cometer la falta, esto es, antes de cometer el pecado. Muchas personas han tenido y siguen teniendo muchos problemas en su comportamiento porque se quedaron estancados en la primera etapa del arrepentimiento, que es reconocer la falta cometida. La reconocen, pero no saben qué hacer después. Incluso el dolor o la aflicción la siguen sintiendo por muchos años. Y tarde que temprano, al recordar o mencionarles la falta que cometieron, les abre más la herida e incluso sienten más dolor por el sentimiento de culpa, de miedo, que siguen cargando a cuestas. Es pues de vital importancia proseguir con este cuarto proceso de Teshuvah. En este video, que es el cuarto proceso de Teshuvah, estudiaremos cómo empezar, de acuerdo a las Escrituras, a limpiar el pecado de nuestra conciencia. También, en las lecciones posteriores, seguiremos estudiando de cuál es y cómo es la mejor forma de sanar el dolor que el pecado genera en nuestra alma, esto es, en nuestra vida emocional y sentimental. Así que empecemos con el cuarto proceso de Teshuvah, que consiste en arrodillarnos y orar al Padre Yahweh. Así como Shaul en algunas ocasiones lo expresaba, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, este cuarto proceso de Teshuvah tiene que ver con arrodillarnos y orar a nuestro Padre Yahweh. En esta oración especial, en este cuarto proceso de Teshuvah, en esta oración que dirigimos a nuestro Padre Yahweh, arrodillados, en el silencio de nuestra recámara, o en algún lugar donde ustedes puedan o nosotros podamos elegir para derramar todo nuestro sentir, nuestro pesar a nuestro Padre Celestial, es a través de la oración sincera ante su presencia en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esta oración especial tiene que tener tres elementos muy importantes. La primera es reconocer y confesar nuestra falta a nuestro Padre Celestial. En cierta ocasión el rey David así lo hizo. Cuando en Tehilim, o sea, Salmos capítulo 32, verso 3 al 5, decía lo siguiente: cuando me mantuve callado, dice el rey David, mis huesos se consumieron por causa de mi gemir el día entero. Día y noche tu mano estaba pesada sobre mí. Estaba totalmente miserable, mientras una espina estaba atada a mí. Cuando reconocí mi pecado a ti, dice, cuando reconocí mi pecado a ti, cuando paré de esconder mi iniquidad y dije, confesaré mi iniquidad a Yahweh, entonces
tú perdonaste la perversidad en mi corazón. ¿Se dan cuenta cómo en esta oración especial, que es el cuarto proceso de Teshuvah, que es arrodillarnos para orar ante la presencia de nuestro Padre Celestial en el nombre de Yahshua HaMashiach, lo primero que tenemos que decirle es: Padre, reconozco mi error, reconozco mi falta. Ya no quiero esconderla más. Hoy vengo ante tu presencia para confesarte mi iniquidad, ya sea mi pecado que he cometido contra ti, contra mi prójimo o contra mí mismo. Pero aquí vemos el primer paso, el primer ingrediente de esta oración ferviente y sincera a nuestro Padre Celestial, que es el cuarto proceso de Teshuvah: arrodillarnos para orar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, para reconocer nuestra falta y confesarla a nuestro Padre Celestial. En este cuarto proceso de Teshuvah, que es arrodillarnos para orar a nuestro Padre Celestial, después de reconocer nuestra falta y confesársela a nuestro Padre Celestial en el nombre de Yahshua HaMashiach, viene otro ingrediente muy importante. En el desarrollo de esta oración sincera que brota de nuestro corazón, todos nuestros sentimientos se derraman a nuestro Padre Celestial, mostrándole nuestro reconocimiento de nuestra falta, mostrándole nuestro pesar que sentimos, nuestra aflicción. Después de reconocerla y después de confesársela, el siguiente ingrediente es comprometernos ante nuestro Padre Celestial a no volver a cometer la misma falta, el mismo error, el mismo pecado. ¿Se dan cuenta qué importante es este cuarto proceso de Teshuvah? En cierta ocasión hemos leído en el libro de Job, conocido como Job, en el capítulo 34, verso 32. En esta parte leemos lo siguiente: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo volveré a hacer más. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Entonces, en esta oración, en esta plegaria, en esta tefila en hebreo, que es plegaria, después de reconocer nuestra falta y después de confesársela a nuestro Padre Celestial, viene este segundo ingrediente, que es necesario comprometernos con Él y decirle: Padre mío, Yahweh, antes de pedirte perdón, antes de pedirte que te apiades de mí, que tengas misericordia de mí, quiero comprometerme contigo a que este error que he cometido, ayúdame para no volverlo a cometer nunca más, ¿verdad? Este segundo ingrediente es muy importante, que nuestro Padre Celestial vea el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? De reconocer nuestra falta, aunque Él la sabe, aunque Él la conoce, pues ir de todas maneras arrodillándonos ante Él en oración, en plegaria, en tefilá, y confesársela, ¿verdad? Aunque Él ya la sabe y la conoce, pero Él le agrada que sus hijos hagamos esto, ¿verdad? Para enseguida también comprometernos con Él en esta misma plegaria a que nos ayude y comprometernos a que este pecado que hemos cometido
no lo volveremos a cometer nunca más. Entonces sí, después de que hemos puesto en esta plegaria, en esta oración, en esta tefila, en estos dos ingredientes que son de vital importancia, que es reconocer y confesar nuestra falta, nuestro pecado, en tefila, en oración, arrodillados, humildes. También comprometernos con Él a que nos ayude, a que nos dé mucha fuerza de voluntad para no volver a cometer este mismo error, este mismo pecado nunca más. Entonces, ahora sí, poder ir concluyendo esta plegaria, esta oración, para pedirle con todo corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, que perdone nuestro pecado, que perdone nuestra iniquidad. Porque recordamos cuando su Hijo Yahshua nos enseñó a orar, en una parte que dice claramente, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdónalas, Padre mío, nuestras faltas. Porque ya posteriormente, en otras lecciones, veremos cómo también la siguiente parte de esta oración donde dice, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, así como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho un mal. Esto es también importante en el proceso de Teshuvah, pero lo veremos en las siguientes lecciones. Pero entonces, el propósito entonces de orar por los motivos antes descritos es para que Él borre, para que Él limpie las maldades cometidas, así para que nos ayude a curar el dolor y aflicción que generan dichos actos ilícitos cometidos. Lo podemos ver en 2 Corintios 7:10, también la vergüenza, que nos ayude a sanarla, Daniel 9:3 al 9, y el miedo, lo vemos en Bereshit, que es Génesis capítulo 3, versos 6 al 10. Más adelante entenderemos que al recibir de aquellos a quienes ofendimos las virtudes, aquellos que ofendimos, las virtudes principales del amor y el perdón serán entonces la medicina espiritual que ayudarán a limpiar y borrar nuestros pecados, así como a empezar a curar el dolor y la aflicción de nuestra alma. Esto es, de nuestra vida interior, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. En este cuarto proceso de Teshuvah, que es arrodillarnos y orar a nuestro Padre Celestial, para reconocer y confesarle nuestros pecados. También para comprometernos a que nos ayude con mucha fuerza de voluntad para no volverlos a cometer nunca más. Y al pedirle que perdone estas iniquidades que hemos cometido, es en este cuarto proceso de Teshuvah en donde vamos a empezar a experimentar cómo nuestro Padre Celestial va a ir empezando a limpiar las iniquidades, los pecados de nuestra conciencia, ¿verdad? Vamos a ir empezando a sentir cómo empezamos a recibir la limpieza y la sanidad del dolor a través del amor y del perdón que necesitamos. También prepararnos para obtenerlo y recibirlo. Cuando el rey David se sentía en este proceso, en el Salmos 41:4 decía lo siguiente: Yahweh, ten piedad de mí, sana mi alma, sana mi nefesh, sana mi vida interior, sana este dolor, este miedo, esta vergüenza, porque he pecado contra ti. Entonces, un buen inicio para empezar a limpiar el pecado de nuestra conciencia es comprometernos con Avinu Yahweh a no volver a cometer la misma falta, ¿verdad? Para entonces sí, en el nombre de Yahshua, pedirle que nos perdone. En Efesios capítulo 4, verso 20 al 32, con esta actitud humilde y sincera, al solicitarle perdón, digámosle: Padre,
si antes me embriagaba, ya no me embriagaré, ¿verdad? Si antes mentía, ya no mentiré. Si antes ofendía, ya no ofenderé, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Se dan cuenta, amados discípulos de Yeshua, qué importante es este cuarto proceso de Teshuvah? Empezar a ver la luz, el camino a seguir, para empezar a limpiar el pecado de nuestra conciencia y a empezar a sanar el dolor que éste genera en nuestra vida emocional y sentimental de nuestra alma. Entonces, quiero concluir este video después de haber analizado los 3 ingredientes fundamentales que es necesario hacer en este cuarto proceso de Teshuvah, que es arrodillarnos para orar ante el Padre Celestial, nuestro Padre Yahweh, y que después de confesarle nuestro pecado, y que después de que en esta oración nos comprometemos a no volver a cometer el mismo pecado, y después de haberle pedido con humildad, con toda la sinceridad de nuestro corazón, y nuestra buena disposición a no volver a cometer el mismo error, entonces sí pedirle que nos perdone. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Quiero terminar este video reflexionando por qué es importante de que al terminar nuestra plegaria, nuestra oración, nuestra tefilá, lo hagamos mencionando el nombre de Yeshua HaMashiach. Siempre al terminar nuestras plegarias, nuestras oraciones, tenemos la costumbre, la buena costumbre de decir: todo esto, Padre mío, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo muy amado, Yeshua HaMashiach, nuestro bendito Redentor. Amén. Pero ¿se han logrado ustedes algún día preguntar por qué? ¿De dónde viene esta hermosa costumbre de que en nuestras plegarias siempre terminarlas mencionando el nombre de Yeshua HaMashiach? Les voy a mencionar 3 razones. La primera está argumentada en Yahanan capítulo 14, verso 13 al 14, porque es un mandamiento de Yeshua. Ahí dice claramente: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Entonces, después de la muerte de Yeshua HaMashiach, todos sus talmidín, comenzando desde Jerusalén en el mundo, empezaron a practicar de que al terminar sus plegarias, hacerlo y pedirlo al Padre Celestial en el nombre de Yeshua HaMashiach, obedeciendo el mandamiento que Él nos dejó. Y la razón número 2 es por lo que está argumentado en Hechos capítulo 4, verso 12. Y en en Filipenses 2:10. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, todo lo que pidamos en nuestra vida por palabra o hecho, hagámoslo siempre en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, la razón número 2 la encontramos en Hechos capítulo 4, verso 12, porque dice: porque no hay ningún otro nombre dado a los hijos de los hombres debajo del cielo o incluso en todo el cosmos. No hay ningún otro nombre que esté sobre todo nombre dado a los hijos de los hombres debajo de los cielos, en el que podamos ser salvos. Y este nombre sublime y este nombre precioso en el cual podemos ser salvos es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque al pronunciar este nombre, al finalizar nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestra tefilá, estamos
traduciendo lo que significa el nombre Yahshua. Yahshua se compone de dos partes, de dos palabras. La primera, que es Yah. Yah es la abreviación poética del nombre de su padre, que es Yahweh. Y la siguiente palabra, que es Shua, proviene del verbo, que es en hebreo, del verbo que significa, que es salvación, salvar. Entonces, el nombre de Yahshua significa Yahweh salva, o Yahweh es salvación. O sea que al pronunciar este nombre al final de nuestras oraciones y al pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, lo hacemos en el nombre de tu Hijo, Padre, porque Él así lo mandó, que todo lo que te pidiéramos lo hiciéramos en su nombre, y porque en su nombre hay salvación, Padre. Significa salvación, significa que tú nos salvaste, ¿verdad?, a través de Él. Y la última razón, y con esto vamos a concluir nuestro video del día de hoy, que es el cuarto proceso de Teshuvah. La tercera razón por qué es tan importante pronunciar al final de nuestras oraciones el nombre de Yahshua es lo que está escrito en Efesios capítulo 5, verso 2. Cuando Shaul siempre nos recuerda de que la salvación sucedió cuando Yahshua se ofreció a sí mismo como nuestra ofrenda de expiación. Fíjense. Quiere decir que al pronunciar el nombre de Yahshua al final de nuestras oraciones, de nuestras plegarias, es por obediencia a su mandamiento que Él estableció. Es porque al recordar y pronunciar este nombre, recordamos que Yahshua significa Yahweh salva, recordamos que el Padre Celestial nos salvó a través de su Hijo. ¿Y cómo y cuándo? La tercera razón es cuando Él ofreció su vida como ofrenda de expiación allí en el madero, tomando Él nuestro lugar que nos corresponde a nosotros morir, experimentar la condenación para siempre. La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Yahshua, allí como nuestra ofrenda de expiación que Yahweh nos regaló a toda la humanidad, esta ofrenda tomó el lugar que a nosotros nos correspondía tomar. Él allí dio muerte al pecado de toda la humanidad, nos liberó del pecado, nos hizo libres del pecado. Por eso siempre cuando le decimos, Padre, después de que te he confesado mi pecado, después de que me he comprometido a no volverlo a cometer nunca más, pidiéndote humildemente que me des fuerzas para poder lograrlo, perdóname, por favor. Perdona mis iniquidades que he cometido contra ti, contra mi prójimo, contra mí mismo, por haberte desobedecido, por haber quebrado la Torah. Perdóname, te lo suplico, en el nombre sublime y majestuoso de tu Hijo, Yahshua HaMashiach. Y pronuncio este nombre, Padre mío, porque es un mandamiento de tu Hijo que quiero obedecer, y lo estoy obedeciendo al orar a ti y mencionándolo al final de esta plegaria a ti, Padre. Porque sé que al pronunciar este nombre sublime de tu Hijo, me haces recordar cómo tú veniste a salvarme a través de tu Hijo, y que a través de su sangre veniste a perdonarme mis pecados. Y eso está escrito en la primera de Yahanán, capítulo 1, verso 7, y Apocalipsis 1:5, que la sangre de tu Hijo Yahshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Entonces, al aceptar a tu Hijo
como mi ofrenda que tú me regalaste, mi ofrenda de expiación que está tomando mi lugar. En este bendito nombre te pido todo, Padre mío. Te pido que me perdones, porque creo que la sangre de tu Hijo Yahshua HaMashiach vino a morir por mí para liberarme del pecado, para limpiarme de mi pecado con la preciosa sangre de tu Hijo, que lo diste con tanto amor para salvar a la humanidad. Amén. Esto es verdad. Que así sea. Entonces, amados discípulos de Yahshua, hasta aquí llegamos al final de este video, de este cuarto proceso de Teshuvah, para que lo sigamos asimilando y lo practiquemos cuando sea necesario hacerlo. En el próximo video veremos el quinto proceso de Teshuvah, que tiene que ver con la preparación para ir al encuentro de aquel que ofendimos en busca de recibir su perdón. Así que estemos al pendientes de los siguientes videos. Si creen que es importante, esencial este mensaje, ayúdenme a compartirlo, porque estoy seguro que no cientos, no miles, sino millones de personas estamos necesitando asimilar y entender bien este tema, este mandamiento. Hagan Teshuvah, este mandamiento de Yahshua. Hagan Teshuvah, porque el reino de Yahweh se ha acercado. Que Yahweh los bendiga a todos donde quiera que estén y se encuentren. Y Shalom. Shalom a todos. Shalom.